Analizamos el motor de 3,7 litros, equivalentes a 226 centímetros cúbicos, realizando énfasis en el par de apriete de los tornillos de cigüeñal, biela y culata para vehículos Jeep y Dodge. Según el fabricante, Chrysler, Jeep y Dodge, este motor se denomina oficialmente Chrysler PowerTech de 3,7 litros, con código de motor EKG, comúnmente comercializado en vehículos Dodge y Jeep como 3,7 litros Magnum. Es un motor V6 a 90 grados de aspiración natural, con distribución SOC, que significa árbol de levas simple en cabeza, y 12 válvulas, con 2 por cilindro, producido en la planta de Mack Avenue en Detroit, Michigan, entre el 2002 y el 2012. Valores indicados por fabricante. Evaluando la metrología de sus especificaciones de fabricación. Material del bloque de cilindros, hierro fundido. Material de la culata, aluminio. Tipo de combustible, gasolina. Sistema de combustible, inyección de combustible secuencial. Configuración, V. Número de cilindros, 6. Válvulas por cilindro, 2. Disposición del tren de válvulas, SOC. Atención a este parámetro crítico. Diámetro del cilindro, 93,0 milímetros, equivalentes a 3,66 pulgadas. Carrera, 90,7 milímetros, equivalentes a 3,57 pulgadas. Este es un motor de un solo árbol de levas en cabeza de 90 grados. Pasemos al análisis de tolerancias en la instalación del cojinete principal del cigüeñal. Lubrique las mitades superiores del cojinete principal con aceite de motor limpio. Instale la rueda fónica del cigüeñal. Esto define por completo la tolerancia estructural. Apriete los tornillos de montaje a 15 Nm, equivalentes a 11 libras-pie. Coloque el cigüeñal en el bloque de cilindros. Instale las arandelas de empuje. 1. Continuamos con la instalación del cojinete principal del cigüeñal. Aplique un cordón de sellador de 2,5 milímetros, equivalentes a 0,100 pulgadas, a la superficie de contacto del bloque de cilindros con la placa de asiento 1 y 2. Recubra los muñones del cojinete principal del cigüeñal con aceite de motor limpio y coloque la placa de asiento en el bloque de cilindros. Nota importante: lubrique los pernos de retención de la placa base con aceite de motor limpio antes de la instalación. Avanzamos en el proceso de bancada. Instale los pernos de retención de la bancada, asegurándose de colocar los pernos prisioneros en la ubicación correcta. Apriete los pernos en la secuencia que se muestra. Apriete a mano los pernos un D, un G y un F hasta que la bancada entre en contacto con el bloque. Apriete los pernos del 1 al 1J a 54 Nm, equivalentes a 40 libras-pie. Apriete los pernos del 1 al 8 a 7 Nm, equivalentes a 5 libras-pie. Gire los tornillos del 1 al 8 otros 90 grados. Apriete los tornillos de la alea a 27 Nm, equivalentes a 20 libras-pie. Evaluando la metrología de los conjuntos de bielas. Paso 1. Antes de instalar los conjuntos de pistón y biela en el orificio, instale los anillos del pistón. Paso 2. Sumerja la cabeza del pistón y los anillos en aceite de motor limpio. Coloque un compresor de anillos, 3, sobre el pistón y los anillos. Apriete el anillo compresor, 3. Asegúrese de que la posición de los anillos no cambie durante esta operación. Paso 3. Coloque el cojinete en la biela. Asegúrese de que el orificio en la carcasa del cojinete se alinee con el orificio en la biela. Lubrique la superficie del cojinete con aceite de motor limpio. Paso 4. Instale las guías de biela de la herramienta especial 8, 5, 0, 7, número 4, en las roscas de los pernos de la biela. Continuación en la instalación de conjuntos de bielas. Paso 5. Los pistones están marcados en la superficie del orificio del pasador del pistón con una letra F mayúscula en relieve 1, que indica la posición de instalación. Esta marca debe apuntar hacia la parte delantera del motor en ambos bancos de cilindros. La ranura del deflector de aceite de la biela mira hacia la parte delantera del motor. Paso 6. Limpie el orificio del cilindro y lubríquelo con aceite de motor. Paso 7. Gire el cigüeñal hasta que el muñón de la biela esté en el centro del orificio del cilindro. Inserte la biela y el pistón en el orificio del cilindro y coloque con cuidado las guías de biela sobre el muñón del cigüeñal. Paso 8. Golpee el pistón hacia abajo en el orificio del cilindro con el mango de un martillo. Al mismo tiempo,
Guíe la biela a su posición en el muñón de la biela. Paso 9. Lubrique los pernos de biela y las superficies de apoyo con aceite de motor. Instale la tapa de la biela y el cojinete. Apriete los pernos a 27 Nm, equivalentes a 20 libras-pie, más 90 grados. Pasemos al análisis técnico del cárter de aceite del motor. Paso 1. Limpie la superficie de contacto de la junta del cárter de aceite de la placa de asiento y el cárter de aceite. Paso 2. Inspeccione